Soy policía desde hace 20 años. En todo este tiempo he enfrentado criminales de toda clase, ladrones, estafadores y asesinos. Pero hay cosas que se esconden en las sombras, cosas que no aparecen en los manuales ni en los entrenamientos. No son delincuentes, son algo mucho peor. Aquella noche recibimos una llamada que no parecía nada fuera del ordinario. Mi compañero Armando y yo fuimos enviados a las afueras de la ciudad. Alguien denunciaba una pelea familiar, posiblemente maltrato. El tono desesperado del denunciante nos hizo apurarnos. Montamos en la patrulla y llegamos a una casa muy vieja al final de un camino polvoriento. La casa estaba completamente a oscuras. Las ventanas cerradas y la puerta principal asegurada con un candado oxidado. Era imposible entrar sin una orden judicial, a menos que hubiera un grito o una señal clara de peligro. Decidimos rodear la propiedad en busca de algún indicio, y fue entonces cuando escuchamos los chillidos. Venían del patio trasero. Eran alaridos casi inhumanos, cargados de un dolor tan profundo que helaban la sangre. Armando y yo nos asomamos por un muro y lo que vimos me marcó de por vida. Había una mujer desnuda en el medio del patio. Su cuerpo demacrado y cubierto por una sustancia viscosa de un color verde brillaba bajo la luz de la luna. Su piel arrugada y frágil contrastaba con la fuerza que emanaba de sus movimientos, y con los brazos extendidos hacia el cielo, chilló unas palabras que no se podían entender, parecían en otro idioma. El aire se volvió pesado, y una oleada de calor abrasador nos golpeó en el rostro. Y ante nuestros ojos, la anciana comenzó a transformarse. Sus huesos crujieron y su carne se tensó. Las arrugas desaparecieron y su piel adquirió un brillo malsano, mientras su cuerpo se convertía en el de una mujer joven, esbelta pero nada natural. A medida que rejuvenecía, sus extremidades se alargaban grotescamente. Sus manos se transformaron en garras y su rostro adaptó a la forma de un ave de rapiña. El chillido agudo que emitió perforó nuestros oídos. Se lanzó al aire con una carcajada que hacía temblar los huesos, y cuando pasó volando cerca de nosotros, sus ojos amarillos y crueles se clavaron en los míos. Su sonrisa retorcida y desquiciada me heló hasta el alma. Sabía que la habíamos visto y nos estaba desafiando. Nos quedamos paralizados. Armando, temblando, sacó un rosario y comenzó a murmurar una oración. Yo apenas podía moverme. Nunca había sentido un terror tan intenso en mi vida. Y cuando la figura desapareció en la noche, nos armamos de valor y hablamos con los vecinos. La información que obtuvimos fue inquietante. Todos coincidían en que la casa pertenecía a una anciana que vivía sola. Era reclusiva, apenas salía y nunca recibía visitas. Sin embargo, algunos mencionaron que en las noches escuchaban ruidos extraños, chillidos, risas escalofriantes y luego el silencio absoluto. Estos eventos ocurrían cada 7 o 9 noches. Nadie se atrevía a acercarse, temían que fuera algo demoníaco. Armando y yo decidimos esperar su regreso. Nos ocultamos cerca del árbol en el patio trasero, y justo como nos habían dicho, a las 3 de la madrugada escuchamos el batir de las alas. La criatura aterrizó con gracia sobrenatural y tras un largo suspiro comenzó a revertir su transformación.
Las garras se convirtieron en manos, las plumas desaparecieron y el cuerpo rejuvenecido volvió a ser el de una anciana decrépita. Se ayudaba de un bastón para caminar y entró a la casa llorando. Antes de cerrar la puerta, se detuvo y nos miró fijamente. Sus ojos, que antes habían sido llenos de malicia, ahora reflejaban una tristeza tan profunda que me estremeció. Aquella no fue la única vez que respondimos a un llamado en esa casa. Las denuncias continuaban y nosotros ya sabíamos que no podíamos hacer nada. Era evidente que la mujer practicaba brujería, pero mientras no cometiera un delito tangible, la ley nos tenía atados de manos. Sin embargo, cada visita me dejaba con una sensación de desesperanza. Había algo profundamente incorrecto en esa casa y en esa mujer. Empecé a tener pesadillas en las que esos ojos amarillos me observaban desde la oscuridad y esa risa escalofriante resonaba en mi mente. Una noche, cuando todo pareció calmarse, la situación escaló bastante rápido. Recibimos un llamado diferente. Esta vez no eran chillidos, eran gritos de auxilio. El vecino más cercano había visto algo aterrador. Una figura oscura había salido volando con un cuerpo en sus garras. Cuando llegamos al lugar, encontramos rastros de sangre en el patio trasero. La casa estaba abierta de par en par y en su interior solo quedaban marcas de rituales pintadas en las paredes y velas consumidas. La mujer había desaparecido. Nunca volvimos a verla, pero la sensación de que algo había sido liberado en esa noche me persigue hasta el día de hoy. Las sombras de esa casa, las carcajadas en el aire y los ojos llenos de tristeza y la maldad son una carga que llevaré conmigo hasta el último de mis días. La pasión por el senderismo siempre ha sido una constante en mi vida. Desde que tengo memoria, recorrer caminos y perderme en la naturaleza ha sido mi forma de escapar del bullicio diario. Mi hermano menor, Juan Carlos, de 15 años, comparte esta pasión conmigo. Siempre ha sido mi fiel compañero de aventuras. Nos encanta pasar el tiempo juntos explorando los senderos montañosos y disfrutando de la tranquilidad de los paisajes de Guatemala. Una de nuestras caminatas más recientes nos llevó a las montañas de Totonicapán. Habíamos oído hablar de la belleza de sus bosques densos, llenos de pinos y cipresales, y decidimos aventurarnos un fin de semana. El día comenzó como cualquier otro. El cielo despejado y el sol brillando intensamente prometían una jornada perfecta para explorar. Nos adentramos en el bosque, siguiendo un sendero que los lugareños nos habían recomendado. El aire fresco y la fragancia de la naturaleza eran revitalizantes. Sin embargo, a medida que avanzábamos, el clima comenzó a cambiar. Las nubes se acumularon rápidamente y antes de que nos diéramos cuenta, una tormenta repentina se desató sobre nosotros. La lluvia empezó a caer con una intensidad inesperada, empapándonos en cuestión de minutos. Decidimos buscar refugio entre los árboles esperando que la tormenta pasara, y fue entonces cuando vi una cabaña a lo lejos, escondida entre la espesura del bosque. Parecía abandonada, pero en ese momento cualquier refugio parecía buena idea. Nos dirigimos hacia ella, Juan Carlos caminando a mi lado con cierta inquietud. Al acercarnos a la cabaña se veía cada vez más lúgubre. La madera estaba podrida, cubierta de musgo,
y las ventanas estaban tan sucias que apenas dejaban pasar la luz. Entramos y una oscuridad densa nos envolvió inmediatamente. El interior era húmedo y frío, con un olor penetrante a moho. Las tablas del suelo crujían bajo nuestros pies y las telarañas cubrían las esquinas del techo. Juan Carlos, nervioso, me insistía que nos fuéramos de ahí, que algo no estaba bien. Yo traté de tranquilizarlo, asegurándole que solo estaríamos allí hasta que la tormenta se calmara. Sin embargo, su inquietud era palpable. Permanecimos en la cabaña durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente la lluvia cesó. Salimos rápidamente aliviados de estar de nuevo al aire libre, pero algo había cambiado. En los días que siguieron, Juan Carlos comenzó a comportarse de una forma muy extraña. Estaba callado y retraído, y cuando le pregunté qué le pasaba, me confesó algo perturbador. En la cabaña había visto un hombre mayor, un espectro que lo miraba fijamente desde una esquina oscura. Desde entonces, ese hombre lo visita cada noche en sus sueños. Según él, el espectro le pedía que lo dejara entrar, que le permitiera tomar el control de su cuerpo. Juan Carlos estaba completamente aterrorizado. Aunque no veía al hombre en el mundo real, la presencia en sus sueños era tan vívida que apenas podía descansar. Preocupado, decidí investigar. Hablé con los ancianos del pueblo y descubrí una historia bastante inquietante. Décadas atrás, esa cabaña perteneció a un hombre conocido como Don Mateo, un ermitaño que, según los rumores, practicaba brujería y rituales oscuros. Cuando murió, su cuerpo fue encontrado en la cabaña, pero su entierro fue apresurado y sin los rezos adecuados, dejando, según los lugareños, su alma atrapada en el lugar. Desesperado por ayudar a mi hermano, acudí a un sacerdote local que también era conocido por sus conocimientos en fenómenos paranormales. Me dijo que el espíritu de Don Mateo estaba tratando de poseer a Juan Carlos, usando sus sueños como medio para debilitar su resistencia. Nos sugirió realizar un ritual de purificación con hierbas locales, rezos y velas consagradas. Aquella noche, con la ayuda del sacerdote, llevamos a cabo el ritual. La tensión era palpable mientras quemábamos el incienso y repetíamos las oraciones. Durante el proceso, Juan Carlos entró en un estado de trance y comenzó a hablar con una voz que no era la suya. Decía cosas incoherentes, como si estuviera dialogando con alguien que no podíamos ver. Fue sumamente aterrador, pero al final el sacerdote aseguró que el espíritu había sido expulsado. Esa noche Juan Carlos durmió profundamente por primera vez en semanas. Al día siguiente parecía haber recuperado su energía habitual. Sin embargo, ninguno de los dos olvidó qué ocurrió en esa cabaña. La experiencia nos dejó marcados, recordándonos que hay cosas en este mundo que se escapan de nuestra comprensión. Hoy seguimos haciendo caminatas juntos, pero siempre con una cautela renovada. Y aunque las montañas de Totonicapán siguen siendo un lugar de belleza incomparable, esa cabaña en el bosque se ha convertido en una advertencia para nosotros. Algunas puertas, incluso en sueños, jamás deberían abrirse.